Bienvenidos estudiantes al curso de Matemática Básica 2. El tema que vamos a ver el día de hoy es factorización. Bien, la factorización es un proceso de transformaciones sucesivas en el cual se expresa un polinomio como el producto de dos o más polinomios denominados factores primos. En este ejemplo tenemos x al cuadrado menos e menos x se puede expresar como x menos 3 por x más 2. Este es nuestro objetivo, obtener resultados que son nada más y nada menos que productos de polinomios que no se pueden descomponer. Para ello utilizamos las siguientes técnicas. Primero, método del factor común. Tenemos la siguiente expresión, método del factor común o también conocido como agrupaciones de términos. Buscaremos términos en común y aplicaremos un proceso de división. Por ejemplo, veamos el siguiente ejercicio. Tenemos x a la potencia 5 menos 2x a la potencia 4 menos 16x más 32. Agrupamos los términos. Por ejemplo, vamos a agrupar x a la potencia 5 con 2x a la potencia 4. Y asimismo, agrupamos 16x con 32. En el primero, lo que debemos hacer es buscar cuál es la unidad mínima que tienen en común ambos. En este caso es x a la potencia 4. Entonces, extraemos el factor x a la potencia 4. Y para el primer término, que es x a la potencia 5, si yo lo divido por un x a la potencia 4, ¿qué me queda? Solo me queda x. El siguiente término es menos 2x a la potencia 4. Si extraemos el factor x a la potencia 4, ¿qué es lo que nos queda? Nos quedará simplemente menos 2. Para la siguiente expresión tenemos 16. Para ello extraemos el término menos 16. Así que el factor que nos queda en el primero es x y en el segundo nos quedará menos 2. Puede observarse que el proceso de factorización aún no termina, puesto que debe quedar como el producto de dos o más polinomios. Y aquí no tenemos todavía un producto. Pero observe que el primer término tiene un x menos 2 y el segundo término también tiene un x menos 2. Por lo tanto, podemos agruparlo con respecto a ese término. Tenemos x menos 2 y en el primero nos quedaría x a la potencia 4 y en el segundo nos queda menos 16. Pero a continuación podemos observar de que esta expresión x a la potencia 4 menos 16 no es más que una diferencia de cuadrados, en el cual nos quedará como resultado final x menos 2 por x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 4. Pero aún podemos observar una diferencia de cuadrados en este término. Por lo tanto, el resultado será x menos 2 por x menos 2 por x más 2 por x al cuadrado más 4. Y la expresión ha sido factorizada. Obsérvese que el proceso de factorización termina cuando ninguno de los factores se puede descomponer en otros polinomios. Aquí, por ejemplo, también si deseamos, podemos dejarlo expresado como x menos 2 al cuadrado por x más 2 y por x al cuadrado más 4. Muy bien. Siguiente método, el método de las identidades. Muy similar al caso anterior, que obtuvimos un factor donde se aplicaba una diferencia de cuadrados. En algunos casos, en algunos polinomios, podremos aplicar algunas identidades algebraicas ya vistas en productos notables. Por ejemplo, tenemos la siguiente expresión. Tenemos la siguiente expresión. Vamos a hacer lo siguiente. X al cubo. El 9y cubo vamos a descomponerlo en dos términos. En un y cubo y en un 8y cubo. Más 3, y de esta expresión, lo que está dentro del paréntesis, vamos a extraer un factor que tengan en común ambos. En este caso es x por y. Quedando así,
dentro del paréntesis, x más y. Ahora, hacemos lo siguiente. Vamos a tomar los siguientes términos, el primer término, el segundo y el cuarto término. Veamos, ordenamos y nos quedaría x al cubo más y al cubo más 3 por x más y más 8y al cubo. Sucede que esta expresión no es más que un binomio al cubo. Por lo tanto, se reduce en un x más y al cubo más, y el 8y cubo podemos expresarlo como 2y al cubo. Obsérvese ahora que la expresión no es más que un término al cubo más otro término al cubo. Eso se conoce como una suma de cubos. Veamos por aquí. Vamos a desarrollar esa suma de cubos. Recordamos, a al cubo más b al cubo no es más que a más b por a cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Por lo tanto, esta expresión nos queda x más y, que viene a ser nuestro valor a, más 2y multiplicado por el primer término al cuadrado, o sea, por x más y al cuadrado, menos a por b, es decir, x más y por 2y, más b al cuadrado, 2y al cuadrado. Muy bien. Desarrollamos esa expresión. Tenemos x más y más 2y, 3y, multiplicado por, desarrollamos este binomio cuadrado, x al cuadrado más 2x por y más y cuadrado, menos 2x por y, aplicando distributividad, menos 2y cuadrado más 4y cuadrado. Obsérvese si existen algunos términos que se puedan simplificar, como por ejemplo 2xy con 2xy. Tenemos también, a ver, veamos si existe algún otro término. ¿No? Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a tener x más 3 por y por x al cuadrado, y cuadrado menos 2y cuadrado menos y cuadrado, más 4y cuadrado más 3y cuadrado. Y listo. Se ha factorizado adecuadamente. Continuamos. Veamos el siguiente método. Método de aspa simple. El método de aspa simple, por lo general, se usa en este tipo de polinomios. Veamos el siguiente ejercicio. Nos piden factorizar esta expresión. Bueno, vamos a colocarlo por aquí. Tenemos a la 12 menos 6 a la 8 más 5 a la potencia 4 más 2 a la 6 menos 6 al cuadrado más 1. Vamos a agrupar términos. Por ejemplo, tomemos a la 12, tomemos 2a a la 6 y tomemos 1. Y por otro lado, tomemos 6a a la 8 y tomemos menos 6a al cuadrado. Vamos a ordenarlo así. Entonces comenzamos, ordenamos a la 12 más 2a a la 6
más 1, menos 6a a la 8, menos 6a al cuadrado, más 5a a la potencia 4. Entonces, obsérvese, ¿no? Vamos a concentrarnos en los tres primeros términos. Para aplicar el método de aspa simple, tomamos los extremos de tres términos, el primer y tercer término, y descomponemos en dos factores. Por ejemplo, a a la 12, voy a descomponerlo como a a la 6 y a la 6. Y 1 como 1 y 1. Luego multiplicamos en aspa. Dicho producto resultante para cada uno de ellos se suma y el resultado debe ser el segundo término. Y como podemos apreciar, cumple. Observemos estos dos términos. ¿Qué tienen en común? Tienen en común el menos 6a al cuadrado. Si sacamos ese término, en el primero solo nos quedaría a la potencia 6 y en el segundo solo nos queda 1. Veamos a continuación cuál es el resultado que obtenemos. Sería a la 6 más 1 al cuadrado menos 6a al cuadrado por a la 6 más 1 más 5 a la potencia 4. ¿Podemos aplicar aspa? Obsérvese. Este término lo descomponemos en dos factores. Sería a la 6 más 1 por a la 6 más 1. Y el 5a a la potencia 4 también lo descomponemos de la siguiente manera. Menos 5a al cuadrado y menos a al cuadrado. Al multiplicar en aspa, obtenemos la expresión del segundo término. Por lo tanto, el resultado de esta factorización es a la potencia 6 menos 5a al cuadrado más 1 por a la potencia 6 menos a al cuadrado más 1. Muy bien, continuamos. Método del aspa doble. Para el método de aspa doble, por lo general se utiliza en este tipo de polinomios. Veamos el siguiente ejercicio. Debemos adecuarnos a la forma general, así que podemos ordenar nuestro polinomio. En nuestro caso, si está ordenado, tenemos 20x al cuadrado más 22x por y más 6y al cuadrado menos 33x menos 17y más 7. ¿Qué debemos hacer? Tomamos los tres primeros términos cuadráticos y aplicamos un aspa simple. Por ejemplo, 20x al cuadrado vamos a descomponerlo en dos factores. Sería 5x y 4x. 6y cuadrado también se descompone en dos factores. 3y y 2y. Y aplicamos el producto cruzado. Y podemos observar que el resultado efectivamente es 22xy. Entonces hemos hecho bien. A continuación, vamos a descomponer el término independiente, el 7. Vamos a tomar un menos 7 y menos 1 de manera conveniente. Podemos apreciar lo siguiente. Debemos obtener ahora, con los valores de x y el término independiente, menos 33x. Y con los valores de y, menos 17y. Observemos primero con y. ¿Obtendremos el valor? Sí. 2y por menos 7, menos 14y. 3y por menos 1, menos 3y. El resultado, menos 17y. Cumple. Veamos ahora con x. 5x por menos 1, menos 5x. 4 por menos 7, menos 28x. Menos 5 y menos 28, menos 33x. Cumple. Al cumplir, vamos a tomar los factores de manera horizontal. 5x
más 3y menos 7 por 4x más 2y menos 1. Y el proceso de factorización está completo. A continuación, el método del aspa simple. Por lo general, para el tipo de polinomios que se indica, es un polinomio de 10 términos. Tenemos el siguiente ejercicio. Vamos a ordenarlo. Como podemos apreciar, ya prácticamente está ordenado. Y que tenemos el siguiente resultado. Será 6x al cuadrado más 7x por y menos 5y cuadrado más 23yz menos 12z cuadrado más 6xz más 5x menos 22y más 37z menos 21. Un procedimiento similar al método del aspa doble. Vamos a tomar primero x cuadrado, xy y y cuadrado y realizamos el proceso de factorización, ¿sí? Como si fuese un aspa simple. Descomponemos en dos factores el 6x al cuadrado, que sería 3x y 2x. Descomponemos menos 5y cuadrado en 5y y menos y. Podemos apreciar que con esos factores obtenemos 7xy. Asimismo, tomamos y cuadrado, yz y z cuadrado. Descomponemos z cuadrado en 3z y en 4z. El producto en aspa resulta 23yz. Luego de realizar este procedimiento con todos los términos cuadráticos, descomponemos nuestro término independiente en dos factores. De manera conveniente tenemos 7 y menos 3. Y realizamos el mismo proceso que habíamos trabajado con ejercicios anteriores para obtener tanto el xz, para obtener el 5x, el menos 22y y el 37z. Observe, vamos a colocar por aquí, en otro color. Para obtener el 6xz, debo trabajar con los factores de x y los factores de z. 3x por 4z, 12xz. 2x menos 3z menos 6xz. El resultado, 6xz. ¿Cumple? Ahora trabajamos con las x y el término independiente. 3x por menos 3, menos 9x. 2x por 7, 14x. Menos 9x más 14x, 5x. Cumple. Ahora con y. 5y por menos 3, menos 15y. Menos y por 7, menos 7y. Menos 15y con menos 7y, menos 22y. Y por último con z. Menos 3z por menos 3, 9z. 4z por 7, 28z. 9z más 28z, 37z. Cumple. Por lo tanto, el factor será 3x más 5y menos 3z más 7 por 2x menos y más 4z menos 3. Y el proceso de factorización está completo. Veamos a continuación el método por divisores binomios. En este caso, debemos verificar que nuestro polinomio esté completo y ordenado. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos todos nuestros términos. Por lo general, lo primero que debemos hacer es ubicar los posibles ceros, los candidatos que formarán a los binomios o a mis factores primos. ¿Cómo se toma?
Se toman tanto valores positivos como negativos de los divisores de nuestro término independiente. En este caso es 4, es decir, 1, 2 y 4. Sobre los divisores del coeficiente del término con el más alto exponente. En este caso es 2, 1 y 2. Mis posibles ceros son entonces más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos un medio. Y bueno, a ver, otro término que podemos sacar, ¿no? Estos serían todos. Ya de ahí se repetirían algunos valores. Muy bien, entonces tenemos 8 posibles valores a considerar. Vamos a ubicar los coeficientes de mi polinomio, que sería, vamos a colocar aquí otro color, 2, menos 1, menos 10, 5, 8 y menos 4. Voy a trazar una línea. Vamos a ubicar por aquí. Baja el número 2. ¿Y qué número debo colocar aquí? Uno de los posibles ceros. Uno de ellos es el candidato para formar mis factores primos. Por ejemplo, menos 2. Y comenzamos a multiplicar. 2 por menos 2, menos 4. Menos 1 y menos 4, menos 5. Menos 5 por menos 2, 10. Menos 10 más 10, 0. 0 por menos 2, 0. 5 más 0, 5. 5 por menos 2, menos 10. 8 menos 10, menos 2. Menos 2 por menos 2, 4. Menos 4 más 4, 0. Siempre la última cifra debe ser 0. Continuamos. Continuamos. Ahí está. Muy bien. Tenemos la siguiente expresión. Baja el 2 y buscamos otro valor. Por ejemplo, menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Menos 5 y menos 2, menos 7. Menos 7 por menos 1, 7. Ahora aquí, 0 más 7, 7. 7 por menos 1, menos 7. 5 y menos 7, menos 2. Menos 2 por menos 1, 2. Y me queda 0. Seguimos. Baja el 2. Y, por ejemplo, probemos ahora con 1. 1 por 2, 2. Menos 7 más 2, menos 5. Menos 5 por 1, menos 5. 7 menos 5, 2. 2 por 1, 2. Y menos 2 más 2 es 0. Continuamos. Baja el 2 y tomemos un 2. 2 por 2 es 4. Menos 5 más 4, menos 1. Y menos 1 por 2, menos 2, 0. Esta expresión, si no queremos trabajar con fracciones, podemos dejarlo hasta ahí y tendríamos el polinomio, ¿sí? Estará formado por los factores primos, y aquí determinamos la variable, ¿no? Como trabajamos con y, sería y menos cada uno de estos factores. En pocas palabras, este polinomio está conformado por y menos con menos más y más 2 por y más 1 por y menos 1 por y menos 2 y podemos colocar nuestro último factor, que sería 2y menos 1. A continuación, veamos el siguiente método, método del aspa doble especial. Por lo general, para polinomios de ese tipo, que poseen 5 términos, tenemos el siguiente ejercicio. 5x a la potencia 4
más 22x al cubo, más 21x al cuadrado, más 16x, más 6. Descomponemos el primer término y el último. Dos factores, 5x al cuadrado y x al cuadrado. Y asimismo 6, vamos a descomponerlo como 3 y 2. Y multiplicamos en aspa. El resultado para el primero será 3x al cuadrado. El resultado para el segundo será 10x al cuadrado. Tenemos 13x al cuadrado. Este valor se conoce como el valor que se tiene. Pero de acuerdo al problema, dice 21x al cuadrado. Esto es lo que se debe tener. Como podemos apreciar, nos está faltando términos. Así que, ¿cuánto es lo que nos está faltando? Nos está faltando 8. Y este valor 8 vamos a descomponerlo en dos factores. Tenemos 2x y 4x. Y realizamos el producto en aspa. Podemos apreciar que los resultados 5x al cuadrado por x me da 20x al cubo. 2x por x al cuadrado me da 2x al cubo, 22x al cubo, cumple. 2x por 2, 4x, 3 por 4x, 12x, 12 más 4, 16, cumple. Por lo tanto, el resultado es, para este polinomio, 5x al cuadrado más 2x más 3 por x al cuadrado más 4x más 2. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden factorizar también esta expresión. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? 10x a la potencia 4 menos 13x al cubo más 8x al cubo al cuadrado menos 8x más 3. Descomponemos en dos factores. 10x a la potencia 4, que sería 5x al cuadrado, y 2x al cuadrado. El mismo procedimiento para 3, siendo 3 y 1. Y realizamos el producto en aspa. Tenemos 6x al cuadrado y 5x al cuadrado. Entonces, lo que se tiene es 11x al cuadrado. ¿Y cuánto se debe tener? Se debe tener 8x al cuadrado. Tenemos un exceso. Ese exceso se resta. ¿De cuánto? De 3 unidades. 3x cuadrado. Aplicamos para dos valores. Sería x y menos 3x. Al multiplicar en aspa, obtenemos los resultados deseados. 5x al cuadrado por menos 3x sería menos 15x cubo. 2x al cuadrado por x, 2x cubo, menos 15 más 2, 13x cubo. Cumple. X por una x, menos 3x por 3 menos 9 más 1 menos 8. Cumple. Por lo tanto, el resultado para este polinomio será 5x al cuadrado más x más 3 por 2x al cuadrado menos 3x más 1. Bien, jóvenes, muchas gracias.